Live today. This is Joaquin Gutierrez. Y Mireya Mora. We get questions all the time. Siempre nos están haciendo preguntas de financiero. We get financing questions. We get real estate questions in general. So this morning, we wanted to put some information out there so that you can start following us, whether you're buying for the first time, thinking of refinancing, thinking of investing, and definitely if you're thinking of selling. So we wanted to talk to you. We wanted to show you some properties that we were looking at in the MLS today, en el sistema que nosotros usamos para buscar propiedades. So don't go away. We're going to talk a little bit about FHA financing and financing in general. Sí, vamos a conversar todo lo que es respecto al financiamiento de una propiedad y tenemos propiedades que mostrarles de cómo aplican este tipo de financiamiento, qué tipo de propiedades podemos encontrar actualmente en el mercado. Incluso también el tipo de propiedad, ¿no?, que estás comprando. Bien sea que estés comprando un single family, las ventajas, el duplex. Exacto. So, una de las cosas que queríamos hablar hoy, one of the things I wanted to discuss today, is FHA loan limits. We see a lot of people that go and get qualified and se van a calificar y están pensando de comprar un single family. They're thinking of a single family home. At this point, sometimes the people are told by the lender that they might have to drop because of their purchase price, that they need to get into, let's say, a townhouse. Correcto, sí. Muchas veces no se saben si pueden calificar, ¿verdad?, para un single family, si va a ser para un duplex, y es importante que estén bien informados a la hora de hacer esta sabia decisión. Sí, porque lo que a mí me da pena con muchos compradores, what I worry about with first-time home buyers is that they're getting the information they're asking for, but they don't know enough to ask about other things. For instance, with FHA, con el programa de FHA, ¿no?, los compradores no hacen preguntas, pero no saben qué pueden preguntar porque no saben suficiente. So, with the FHA program, you know you can buy a single family, a townhouse also. You can get a duplex, a triplex, and a fourplex. Claro, y también depende porque, por ejemplo, en los condados de Miami, Broward and Palm Beach, el límite del precio del valor de la propiedad es igual para todos. O sea, es importante también, por ejemplo, tenemos que en el single family son $557,750, lo máximo que tú puedes comprar con un préstamo de FHA. Ahora, los préstamos de FHA no son para todo el mundo, ¿verdad, Joaquín? Correcto. O sea, algunos pueden calificar incluso para un conventional. Por supuesto que tienen muchos más beneficios dependiendo de cuáles son tus condiciones. Right. So if you go to your lender and you tell them that you want to know about FHA financing because you're a first-time home buyer, le pregunta porque tú te enteraste de FHA, a lo mejor ese es el único producto que te presentan. They might only present an FHA loan to you, but they should be looking at conventional also. Claro, convencional, por ejemplo, si tienes ventajas, ya que a la hora de refinanciar tienes muchas más ventajas. Y también para reducir lo que es el PMI, el mortgage insurance. You know, when you have mortgage, you're going to get mortgage insurance. Typically, and this is one of the things that people think, is that they have to buy with 20% down. And that's not true. No tienes que comprar con el 20%. If you buy with 20%, then you don't have to pay the mortgage insurance. But with a conventional, what Mireya was telling you about is that if once you get to the point where you can, you're at an 80% value of your home, and this is a little technical, I'd rather be showing you on a piece of paper. Excelente, entonces yo me imagino que nos está escuchando mucha gente que está bien interesada y que de paso necesita más información. Sería bueno que nos contactaran, ¿verdad? Super. Para poderles explicar más a detalle toda esta información, qué requerimientos necesitas y así poder pues cumplir con comprar la propiedad que ellos quieren. So, entonces, with a conventional loan, if you get to the point, si vives ahí muchos años y quieres tratar de bajar lo que es tu mensualidad, no vas a tener que hacer un refinanciamiento si ya el valor de tu casa exige lo que es que tienes 20% de plusvalía. De plusvalía, que es el valor de la diferencia entre como la compraste y el valor que tiene hoy en día la propiedad, o al momento de refinanciarla. Yeah, right. So if you want to lower your payment after being there for a while, and lately with the way prices keep going up, you might reach your 20% equity really quick. And instead of having to refinance, you could just go in with a conventional and have the mortgage insurance removed. And that might save you $200-$300 a month.
Excelente, excelente idea. Así que nos pueden contactar, le vamos a explicar todos los detalles y para que puedan entonces Sí, porque nosotros, tener cuando la nosotros nos confianza. encontramos con un comprador, nosotros hablamos todas estas cosas. Nosotros no somos de mandarle para un pesimista. Un prestamista. A mí me ¿Por qué gusta- le dices A pesimista? mí me gusta decir eso. No, una bromita. Ok. Lenders are very important. Ellos se burlan de nosotros, me imagino. Siempre, cada rato. siempre. Pero So- no importa, nosotros le conseguimos los clientes. Right. So when you're out there, you want to know all of this information before you go to a lender or before you start giving out your personal information. Properties to show you, just like we promised. And the first one, Es una propiedad que se le dice en inglés handyman special, pero son Handyman propiedades que necesitan ser reparadas para tener las mejores condiciones para vivir. y yo siempre digo, in English we say handyman special. We also say that it needs a little TLC, which means tender loving care. Pero tú a veces le dices de otra forma. Tumba la casa. Oh, esperamos no tumbar esta, ¿no? Esta es una casa que, bueno, Esta, vas a verlo, está apropiado el término. Pero handyman special quiere decir que lo puede comprar un investor, sí, un inversionista. alguien que lo va a vivir y quiere comprar un poquito más bajo de precio y hacer los arreglos o los... En este caso es más cosmético. It's more cosmetic in this house than anything else. Veamos. But let's take a look. detalles. So look how pretty this looks on the outside. It looks like a cottage. Ya, luce lindo. Para alguien chismoso, esa ventana aquí arriba Esa está es bello. necesaria, You Jorge. could watch the you could watch the neighborhood from up here. So if you have mom living with you, she could sit there and watch what's going on. That's what you call community watch. So let's take a look inside. Wow, Oh. that's messy. That's Sí, messy. that's messy, but not too bad, ¿no? That's messy. And if you look, you see that they never clean this door. Sí, nosotros hacemos un poquito regadito. Un poquito regadito. Nosotros, cuando nos dicen que vaya a haber una casa que está un poquito regadito, ya sabemos que es lo que le sigue. Entramos con todo, con los implementos para protegernos. Yeah, some of these homes, they'll tell you it's a little messy, and when you get there, you see something like this. So why is this a good thing for you? This is all cosmetic. You could just come in here. If you're planning on replacing the tile, this is a little dated. Ya. Sí, el detalle no está dated, solo que está al día, solamente un poquito de limpieza, ¿no? Pintura, tal vez. Un poquito de ¿cómo se llama? Here you would sand this down and repaint it or refinish it with some shellac or Sí, los productos especiales que se usan. yes. So let's keep looking. Wow, that's outside. It's got a nice little covered patio. Alguien This- que entrena mucho, parece. Yeah, and this looks entrena mucho. This is yeah, I'm not gonna say. But if you look, this is the kind of damage up here. You see that ceiling? You would have an inspection because no matter what you're buying, unless you would do your own inspection because you're buying cash and you want to Financiamiento también. fix it up, Okay. then if you do financing, then you have to have an inspection. O sea, necesitamos la inspección para este tipo de propiedades, aunque le estamos comprando Sí. más bajas, Joaquín, y que tenga necesidad de reparaciones, ¿cierto? See, and in this case, and it's a little bit more difficult to find properties that'll accept it if there's cash buyers you're competing with. Pero con esto se puede comprar con FHA. Hay un programa que se llama un 203K, que es para comprar propiedades y arreglarlos. Pero eso no lo vamos a hablar hoy. If you're interested in knowing about a 203K, which is an investment program with FHA that you could use to buy, repair, and they actually lend you the money for the repairs, O sea, talk to us. We'll tell you about that. bien. O sea, el cliente puede comprar con FHA este tipo de propiedades. Sí, pero ese programa es obvio, Especial, con unas Sí. casas que necesitan reparaciones. como estamos hablando nosotros ahorita, que eso tiene que ser el tipo de propiedad que usa el 203K. Correcto. Wow, Ajá. gourmet kitchen. No, You no gotta, creo. Yeah, you have to be careful what you read and you see pictures. You gotta love the person that took these pictures that are being straightforward and showing you what there is, right? Sí, también la connotación de que es un handyman special, o sea, que es una casa que necesita reparación, por eso ni siquiera creo que la acomodaron mucho, la pusieron tal cual, ¿no? Sí. Ya, pásala, por favor. The wallpaper is beautiful.
Ya, de wallpaper, si se quiere, la cerámica no está tan actualizada, pero con un cariñito, por eso le dicen el TLC tumba la casa, pero esto no vamos a tumbar el baño, esto lo vamos a reparar y vamos a ver. Sí, esto es limpieza. Y otra vez, bueno, ya estamos en la primera foto. So, esta propiedad están pidiendo... Bonita, mira, por esta propiedad el precio que la están vendiendo es $335,000. Correcto. So they're asking, it's a 2-bedroom, 2.5 bath, and they are asking $335. Dos cuartos y 2 baños y medio. Sí, que el medio está en el primer piso para la visita. Para la visita, sí. Yeah, the half bedroom is on the first floor for visitors, and then of course you have 2 bedrooms and 2 baths upstairs. This property and any other property that you decide to see with us and purchase with us, we always do a market analysis so that you know what the true value of the property is. O sea que nosotros podemos encontrar el valor verdadero de esa propiedad actualmente en el mercado, ya que por supuesto nosotros vamos a hacer el estudio del mercado, vamos a darle un análisis de mercado y cómo se compara esto con lo que hay actualmente. Right. Excelente. So yeah, because you want to know what you're going to be able to get for this once you fix it up, and that's important to know. So again, when you deal with us, Sí, we're going to talk to you about your financing options, maybe options that aren't even out there commonly. And then we're also going to talk to you about your long-range goals with your investments. Sí, damos la explicación completa una vez que nos puedan contactar. So property number 2, what do we have here? Es un duplex. Correcto. Definitivamente es un duplex, que es algo bien interesante. Antes habías dicho que muchas veces estamos aplicando para la compra de un single family, pero si nosotros estamos bien asesorados como clientes, podemos tal vez comprar un duplex donde podamos vivir en un lado de la casa y el otro lado lo podamos rentar, cosa que tengamos ingreso pasivo, si se quiere, para también que nos ayude, por supuesto, con los gastos propios. So this is a duplex. It's 2 units, 2 bedroom, 1 bath on both sides, or front and back in this case. You have 2 parking spaces. And then what's important about this is, again, we discussed it earlier, you can buy it and rent out the other side. In this case, you'll also be able to use the income that the property is producing to qualify. O sea que si yo compro ese duplex, un lado de la casa que rento, ese ingreso está considerado para poder calificar para el financiamiento. Correcto. So, entonces por eso tú a lo mejor dices, yo no voy a calificar por una propiedad de $1 millón. Pero si tienes 3 ingresos mensuales de ahí, se pueden aplicar a lo que es el préstamo. So you might have looked at, $1 million fourplex. I can't afford that. But when you buy, they're going to let you use your the income from the other 3 units to help you qualify. Esto aplica para FHA, aplica para conventional. Correcto. Se puede aplicar cualquiera de acuerdo a las condiciones del cliente. Correcto. And remember, with FHA, the down payment still is 3.5%. So no matter what price the property is, it's 3.5%. O sea, con 3.5% podemos comprarla, ¿cierto? Este valor es $440,000, el valor de este duplex. Y también tiene los gastos de cierre. Y que ya estamos entrando en una época nueva de compras. We're heading into a new, and it hasn't hit completely yet, but it's becoming more of a buyer's market in some areas and some price ranges. But you'll be able to negotiate your closing costs. They might be able to chip in and help you with your closing costs. Claro, cuando dices una nueva etapa en lo que es la industria inmobiliaria, es porque ahora el mercado se está tornando más en lo que son los compradores. O sea, que los compradores tienen la posibilidad y el poder de poder negociar y poder, si se quiere, estipular un poco sus condiciones, ¿no? Sí, podemos pedir más. El comprador ahora, en vez de estar ofreciendo el primer hijo para poder comprar, ahora pueden pedir que le den para los gastos de cierre. Qué bien. De todas formas, como siempre, el comprador debe estar bien informado. Por eso es importante una buena asesoría. Nosotros no estamos en la industria del real estate simplemente vendiendo casas, mostrando casas para venderlas. Es que es importante que nuestros clientes se mantengan muy bien informados. Estás viendo que esta propiedad le dieron el cariñito adentro, pero por afuera todavía no lo han pintado, no lo han hecho más bonito como para representar lo que está dentro de la casa.
Bueno, eso también es importante, ¿no? Es como siempre decimos, la salud está interna y se ve que está en buenas condiciones. Sí. Siquiera fuera pintarlo, tal vez la grama, hacer algunos detalles, pero Aire bastante nuevo. sí los vale, de hecho. Okay, so entonces esta es la segunda propiedad. This was the second property. This is a duplex. So we started with handyman special. This is a duplex. But this is not just for investors. We're here to help everybody. Investors, first-time buyers. If you're looking to sell your home, you want to talk to us as well. But now let's go to the third property. And this property... Es una casa bastante linda, vemos que es una casa nueva con un lote bastante extenso, tiene buena vegetación. New construction. Es nueva construcción, es un single family y vamos a verla cómo está por dentro. Mira, tiene 2 espacios de estacionamiento en el frente, incluso pueden estacionarse hasta más autos, ¿cierto? 4, 6, bastante, es un lote bastante grande. Oh, qué bien, perfecto. Y si la vemos por dentro, vamos a ver que está bastante actualizada. Wow, look at that. Está lindo, el techo me encanta. Está bastante actualizado. Las paredes, los pisos, se ve amplio. Está bien iluminada. This looks really nice, very well updated, very modern. Fíjate, tenemos las habitaciones. Esto es un 3-2. 3 habitaciones con sus 2 baños. Está bastante actualizado. Fíjate, están bien modernos también los colores que se están usando actualmente en lo que es la decoración de interiores. Amplio. Vámonos a la parte principal, que es la cocina. Tienen espacio bastante grande. That's a great living area. And I'll tell you, the first thing that comes to me, this is a great place for somebody who loves their dog. Por el espacio que tiene en el patio. They have areas to run inside and be happy. They're not going to scratch the floors. The floors look ceramic. We'll look at that later. But they can go outside and run. They can run inside. Very spacious place. Obviously, I love animals, but I love kids too. That's a great place for kids. Para los niños, sí. Incluso a las personas que nos gusta, como a todos nos gustan lo que son los árboles frutales, tienes bastante espacio para poder hacer tu jardín. Entonces, en este caso, por supuesto, Joaquín, un cliente aplica para cualquier tipo de préstamo, ¿cierto? Un FHA, un convencional. Correcto. Y one of the things that's important when you're getting an FHA home, it has to have appliances. So I would assume that they have not put the appliances in because they want to make sure that the buyer has some say in it, unless they were already ordered. Having worked with new construction, that's one of the things that they do. Sometimes people want stainless steel, sometimes they want white. We would need to check that before you make an offer. But if you're buying FHA, the appliances have to be there. Ya, correcto. O sea, cuando tenemos entonces, en este caso no tenemos la nevera, ni el refrigerador, ni la cocina, quiere decir que si el cliente aplica para FHA, debe tener los appliances allí. O sea, que el seller, el vendedor en este caso, debe instalarlo antes de entregarlo. Está linda. This home is gorgeous. Very nice. Muy bonita. Muy bonita. I love the lighting. Sí, y es open space. Fíjate que tiene el concepto del espacio abierto donde se comunica la sala con el family y la cocina. Todo en uno y por supuesto una vista bastante agradable. All right. Muy so linda. let's move on to property number 4. And what do we have? Now we change the pace a little bit. Un poquito. Ya esto estamos hablando de un luxury, una casa de lujo. Esto es una propiedad de 5 habitaciones y 5 baños. This is a luxury home located in Wilton Manors. Oh, Wilton Manors. Esto está bastante a distancia corta de lo que es la principal avenida de Wilton, que es Wilton Drive, donde encuentras bastantes restaurantes, shopping. Es bastante concurrida esa calle y bueno, a la gente le encanta poder tener un sitio donde puedas estar. Incluso esta propiedad puedes hacer lo que es el sistema de rentas cortas. Right, so this home, this property has special zoning because of the proximity to the commercial areas. ¿Eso qué te permite? ¿Que tenga una ordenancia de que pueda ser residencial y comercial al mismo tiempo? Sí, pero es un poquito más específico. En esta propiedad, it's zoned ROSC-1. Puedes tener un negocio en el primer piso.
puedes usar 50% de la propiedad como comercial. You can use up to 50% of the first floor for commercial use. Esto es espectacular entonces para lo que son los inversionistas, porque por Sí. ejemplo, esta casa tiene 3 habitaciones en la parte superior, ¿verdad? Donde en este momento, por supuesto, se maneja el sistema de lo que es las rentas cortas, o sea que ese ya es el 50% de la propiedad. Yeah. This place is currently running as a bed and breakfast. And some people like to say short-term rentals, but the truth is that with short-term rentals, you would rent the entire home. Sí, normalmente lo conocemos mucho, sobre todo en el sistema de lo que es el negocio de las rentas de propiedades, se conoce como Airbnb, pero Airbnb es uno de los modelos que existen. Está también el VRBO, tú colocas la casa en Booking, en fin. Puedes hacer lo que es el sistema de renta corta en las diferentes plataformas que existen hoy en día en el mercado y es bastante cotizado porque la ciudad de Wilton Manors, pues dentro de lo que es el espacio de hacer tiene muchos eventos y está bastante cerca de la playa, incluso de lo que es la playa de Fort Lauderdale. So you could do short-term rentals, which means that you could rent the rooms out individually. You could have parties here. You could have dinners here. Commercial. At this point, it's a bed and breakfast that's very successful. Muy exitoso, con muchos ratings en los reviews que tienen. So this is, again, and I don't remember if I said this, it's a 5-bedroom, 5-bath. It's 3,430 square feet under air, and the total square footage is over 4,400 square feet. La casa es preciosa, mírala, tiene un high ceiling bastante interesante, lo que es el techo alto, tiene iluminación por todos lados de la casa, el espacio de lo que es el A living chef room, kitchen, great chef kitchen. la cocina You bastante amplia. You can have a team working in there if you want to, or just keep everybody out and do your own thing. Las habitaciones son bastante amplias, tiene su propio baño con su closet interno, los cuales están bastante modernos, actualizados. Yeah, there's 3 bedrooms with private bath on the second floor for privacy, and then on the first floor you have a master. If you look, that bedroom has a terrace, a balcony that's outside. Well, all balconies are outside. That was unnecessary. But this one has a gorgeous balcony that overlooks the pool. Y tiene su terraza también acá. Yeah, that's a sun deck that faces the front of the home. What you're seeing there, that door is a storage, so you can keep that for a nice barbecue. Y hacer unas buenas tertulias, como nosotros nos gusta tanto. Oh, A nice place for coffee. estoy viendo una piscina desde el balcón. Pool area, a spa area, and since this picture was taken, this picture was taken a little bit earlier, in this area here now, they've created a deck, and it's being used. Para hacer un barbecue, Yeah. puedes colocar ahí una sala de It's a nice outdoor space. relaxing también. La piscina amplia, con su jacuzzi, sus sillas de extensión para el solarium. So this property is being offered for $2,650,000. Sí, el precio es $2,650,000 que está actualmente en el mercado. Bastante competitivo. It was built in 2020. Siendo una casa del 2020, se mantiene en excelentes condiciones. Yeah. Está bastante actualizada, bastante bien mantenida. Excelente. And that wraps this up. If you have any questions about any of these properties, reach out to us. If you have any questions about the financing that we discussed, feel free to reach out to us. We feel that, and it's been proven over and over again, that the buyers that work with us learn more about their purchase through us, and we allow them to make a wiser decision. Sí, como bien lo mencionamos desde el principio, que no solamente te asesoramos en encontrar la casa, sino también te damos todas las ventajas que tienes en todos lo que son los planes de financiamiento para que puedas comprarla. Igualmente, si les interesa alguna de estas propiedades o si ya tienes en mente comprar, pues por favor contáctanos, te vamos a dar la orientación completa desde el inicio hasta el final, pues para que sea una compra, la mejor opción que puedas tener. Nosotros no solamente enseñamos casas, nosotros lo que estamos haciendo es educándote a ti para que tú hagas la mejor compra que puedes y con el máximo beneficio. Maximum benefits. We want our customers to be educated, so we share everything we know about properties
and financing. Dejamos nuestra información de contacto al terminar este video. Gracias. Or wherever you're watching this, you'll be able to find us. So, si estás buscando casa, no puedes buscar por Yo Quiero Mi Casita. Puedes buscar mireyamora.com. O youbettercallme.com. YouBetterCallMe.com. Or you better call us.